La persecución bajo Marco Aurelio. Vamos a ver que en el año 161 el gobierno del Imperio Romano recayó sobre Marco Aurelio. Marco Aurelio, sin lugar a duda, fue un hombre con un espíritu culto, refinado, que podemos ver que dejó también una colección de meditaciones que son una de las joyas literarias de esa época. En esas meditaciones Marco Aurelio mencionaba algunos de los ideales con los que gobernaría su imperio romano, que dice de la siguiente forma: intenta cada momento como romano y como hombre hacer lo que tienes delante con dignidad perfecta y sencilla, y con bondad, libertad y justicia. Trata de olvidar todo lo demás, y podrás olvidarlo. Si emprendes cada acción de tu vida como si fuera la última, dejando a un lado toda negligencia y toda resistencia de las pasiones contra los dictados de la razón, y dejando que también la hipocresía y el egoísmo y la rebeldía contra la suerte que te ha tocado. Podemos decir, wow, qué padres ideales. Y de hecho, bajo estos ideales podría suponerse que los cristianos podrían gozar de paz, podrían regozar de relativa paz. Pero Marco Aurelio no exactamente fue un Nerón y un Domiciano, pero sin embargo sí se desató una fuerte persecución en contra de los cristianos. Dentro de estas meditaciones, el emperador filósofo escribe una referencia acerca de los cristianos, a quienes alaba por estar dispuestos a abandonar el cuerpo cuando sea necesario. Pero luego sigue diciendo que tal disposición ha de ser producto de la razón y no de la terquedad, como en el caso de los cristianos. El emperador, por cada paso que daba, pedía ayuda y dirección, y esto era de sus adivinos, y ordenaba que los sacerdotes fueran a ofrecer sacrificios por el buen éxito de cada empresa. Durante los primeros años de su reinado, las invasiones, inundaciones, epidemias y otros desastres parecían suceder una tras otra sin tregua alguna. Pronto corrió la voz de que esto se debía a los cristianos, que habían atraído sobre el imperio romano la ira de los dioses, y se desató entonces la persecución en contra de ellos. Y de igual forma Marco Aurelio parece indicar que apoyó a la nueva persecución, a la nueva ola de la persecución. Podemos decir que se tienen varios informes detallados de cómo fueron los martirios que ocurrieron bajo el imperio del gobierno de Marco Aurelio. Y de hecho uno de los martirios fue de la viuda Felicidad y sus 7 hijos. En esta época se acostumbraba en la iglesia que aquellas mujeres que habían quedado viudas y que así lo deseaban se dedicaran completamente al trabajo y a la obra de la iglesia. Claro, la iglesia las mantenía. La obra de Felicidad era tal que los sacerdotes paganos decidieron impedírsela, y por lo tanto acusaron tanto a ella como a sus hijos ante las autoridades romanas. Cuando se llevó a cabo este suceso, el prefecto de la ciudad trató de convencerla en que se retractara de su fe, y esto lo hacía tanto con promesas, pero también con amenazas. Y Felicidad le contesta de una manera asombrosa, pues ella dijo: pues viva te venceré, y si me matas, en mi propia muerte te venceré. Increíble. El prefecto entonces trató de convencer a sus hijos, a los hijos de Felicidad, pero Felicidad les exhortó que permanecieran firmes, y ninguno de ellos vaciló ante las promesas y las amenazas que les hizo el prefecto. A fin de todo esto, los obstinados cristianos fueron contados entre los mártires. Otro de los mártires que podemos ver en esa época fue el de Justino, uno de los más distinguidos pensadores cristianos. Justino también tenía una escuela en Roma donde enseñaba a lo que él llamaba la verdadera filosofía, es decir, al cristianismo. El filósofo cínico Crescente le retó un debate a Justino, donde el cristianismo salió a todas de vencer, y al parecer Crescente tomó venganza acusando a su adversario ante los tribunales. En todo caso, en el año 163 Justino y sus 6 discípulos fueron llevados ante el prefecto Junio Rústico, quien había sido uno de los maestros de filosofía del emperador. El juez trató también de convencer a los cristianos de que se retractaran de su fe. Justino le contestó que, tras haber estudiado toda la clase de doctrinas, había por fin llegado a la conclusión que la cristiana era la verdadera, y por lo tanto no estaba dispuesto a abandonarla. Como era costumbre, el juez les amenazó con la muerte. Ellos le contestaron que su más ardiente deseo era sufrir por Jesucristo, y que por tanto, si el juez les mataba, les hacían un gran favor. Ante tal respuesta, el prefecto ordenó que fueran llevados al lugar de súplico, y fue ahí donde primero los azotaron y después los decapitaron. Por último, como ejemplo de los cristianos que fueron contados como mártires bajo el régimen de Marco Aurelio, debemos mencionar la Carta de la Iglesia de León en la Galia,
que les enviaron en el año 177 a sus hermanos de Frígida y Asia Menor. La persecución en estas dos ciudades incrementó gradualmente, de una manera espontánea. Primero se les prohibió a los cristianos presentarse en lugares públicos. Después la plebe comenzó a seguirles por las calles insultándolos, agolpeándoles y apedreándoles. Por fin varios de ellos fueron presos y llevados ante el gobernador para ser juzgados. En ese momento, uno entre la multitud se llamaba Betio, el pagano, se ofreció a defender a los cristianos, pues este era cristiano, y de tal modo que él aceptó que era cristiano, pues el gobernador ordenó que se le añadiera a los que ya estaban en el grupo de los acusados. La persecución había caído de manera inesperada en estas dos ciudades, como un relámpago, y por tanto no estaban listos algunos para enfrentarse al martirio. Según nos cuenta la carta que estamos citando, alrededor de 10 fueron débiles y negaron, y salieron del vientre de la iglesia como abortivos, como abortos. Los demás, sin embargo, se mostraron firmes. Podemos decir que la cárcel estaba llena de prisioneros, que muchos estaban muriendo asfixiados antes que los verdugos se aplicaran la pena de muerte. Algunos de los que antes habían negado su fe, al ver a sus hermanos tan valerosos en medio de tantas pruebas, volvieron a su antigua confesión y murieron también como mártires, como cristianos. Pero la más destacada de todos estos mártires fue Blandina. Esta mujer era una mujer débil por quien los hermanos temían. Cuando llegó el momento de ser torturada, mostró tal resistencia que los verdugos tenían que turnarse. Cuando varios de los mártires fueron llevados al circo, Bitinia fue también colgada en un madero en medio de ellos, y desde allí, desde ese madero, alentaba a los cristianos. Y además, como las fieras no atacaron a Blandinia, los guardias entonces se la llevaron nuevamente a la cárcel, y por fin, el día de espectáculos de derramamiento de sangre, Blandina fue torturada en público de diversas maneras. Primero la azotaron, después hicieron que las fieras la mordieran, después la sentaron en una silla de hierro que estaba sometida a altas temperaturas, y después la encerraron en una red e hicieron que un toro bravo la corneara. Y no bastó solamente con eso. Y a pesar de todo lo que le sucedió a Blandina, seguía firme en su fe. Por fin, las autoridades ordenaron y fue degollada. Estos solamente son algunos simples ejemplos de muchos martirios que sucedieron en la época de Marco Aurelio. Marco Aurelio murió en el año 180 y le sucedió Cómodo, quien había gobernado juntamente con Marco Aurelio. De hecho, esto fue a partir del año 172. A la muerte de Cómodo siguió un periodo de guerra civil, y también los cristianos gozaron de relativa paz, aquí se puede decir, pero por fin en el año 193 Séptimo Severo se adueñó del poder, y al principio de su gobierno continuó la relativa paz para los cristianos. Pero esto no duró por mucho tiempo, y siguió la persecución en contra de los cristianos.